porque hay dos notas del periódico Reforma de esta mañana que llamaron mucho la atención por la fuente y además por la relación, porque apuntan a lo mismo, que incluso las elecciones presidenciales de este año podrían ser hasta anuladas por la injerencia del narcotráfico. La primera es una nota que se titula Injerencia del narco en elecciones superará al 2021. Hasta ahí puede ser una nota más, pero al momento de uno meterse a saber cuál es la fuente de esa información, resulta que es un estudio hecho por Integralia, que es la consultora de quien es dueño Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos Ugalde fue el presidente consejero del Instituto Federal Electoral cuando ocurre el fraude electoral del 2006, en el que imponen al panista Felipe Calderón Hinojosa. Después de eso, termina Luis Carlos Ugalde su gestión y lo que ha hecho es vivir de consultorías que le pagan el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Hace algunos meses aquí en Sin embargo publicamos cómo el PRI le ha pagado millones por análisis sobre coyunturas políticas, sobre consejos para pues enfrentar elecciones, etcétera. Millones de pesos por servicios de algunas cuantas semanas. Bueno, es decir, lo que tenemos es, primero, un ex consejero presidente de un IFE que fue de los peores IFEs, tanto que avalan y orquestan un fraude electoral. Y segundo, un personaje que trabaja para la oposición, para el PRI y para el PAN. Pero, bajo el título de su consultoría Integralia, publica que el crimen organizado intervendrá como nunca antes en las elecciones del 2024. Explica que eso responde a que una gran cantidad de grupos criminales están en conflicto armado, que existe una proliferación de mercados ilícitos, además del narcotráfico, y 1.802 presidencias municipales en juego. Bueno, de acuerdo con la investigación que hace Integralia de Luis Carlos Ugalde, los estados que concentran el riesgo altísimo son Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos. Muy alto, ¿y por qué, por ejemplo, no está Guanajuato? No, a ese lo ubica en entidades de peligro considerado. Ahí sí está Guanajuato, está Chihuahua, está Tamaulipas, está el Estado de México, Tabasco y Veracruz. Siempre hay que irnos a los detalles. Agrega que en 2018 los cargos que estuvieron en juego fueron menos y que ahora pues va a haber muchísimos más. Pero también agregan datos de Data Cívica, una organización que también está muy ligada a esos grupos, en donde señalan que las víctimas de violencia político-electoral aumentaron 235.7%. También se comparte que, a excepción del Partido del Trabajo, todos los partidos ya han sufrido al menos un deceso. El crimen organizado, considera Luis Carlos Ugalde, se hace presente en 5 variables. Primero, la violencia política, es decir, con amenazas, secuestros, agresiones y asesinatos. También a través del financiamiento de campañas, imponiendo candidatos y durante el proceso movilizando o inhibiendo el voto a través de la entrega de despensas, dinero en efectivo, así como amenazas o agresiones a la población. Bueno, lo de entrega de despensas de dinero en efectivo lo estuvieron haciendo durante años los partidos para los que trabaja y no lo catalogó como crimen organizado o qué pasó ahí, o solamente ocurre a partir del 2018. Bueno, eso es lo que concluye la consultoría de un exconsejero presidente del INE. Bueno, también se alerta, Luis Carlos Ugalde alerta, que el día de la jornada electoral podrían intervenir en casillas con acciones violentas como destrucción de boletas, casillas o instalaciones electorales, así como amenazas y agresiones al personal electoral. Los expertos de Integralia además consideraron que el crimen organizado se interesa en municipios que pueden ser muy rentables, por lo que necesitan cooptar gobiernos para inclinar la balanza a su favor. Esta es la primera nota que les decía, sale el día de hoy en el periódico Reforma. Pero hay una segunda de otro actor, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que así tal cual alerta por la anulación por intrusión del narco en la elección del 2024. El magistrado electoral Felipe de la Mata opinó que no hay duda
cuando se piensa sobre la posibilidad de anular una elección por eventos relacionados con el crimen organizado. En un encuentro acompañado por la presidenta del tribunal, Mónica Soto, y por el magistrado Felipe Fuentes ante medios de comunicación, Felipe de la Mata dijo que el marco normativo establece supuestos por los que se puede anular una elección, ya sea por violación a los principios generales de la elección o violencia generalizada. De la Mata consideró que en aquellos lugares donde el INE observa riesgos vinculados al crimen organizado, podría tomar soluciones creativas dentro del marco constitucional. No es la primera vez que lo alerta. Hace algunas semanas, el 26 de enero, el magistrado se mostró muy preocupado por esta situación. Vamos a escuchar lo que dijo en ese entonces, este 26 de enero pasado. Lo que me da miedo es que a la gente le dé miedo o que me pregunte si tengo miedo de hablar del tema. A ver, lo que me da miedo es pensar que pueda haber un país donde las elecciones son dominadas por el narco. Eso sí me da miedo, se los digo muy en serio. No está pasando ahorita, no está pasando en todo el país, pero empiezan a vislumbrarse elementos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo conseguimos hacer esto? Pues yo creo que trabajando todos en conjunto, ¿no? Platiquemos, que se hagan convenios de coordinación con las autoridades de seguridad pública y las autoridades electorales, que se generen mapas de riesgo sección por sección. Yo en eso lo sé, que el INE tiene información de campo que de verdad es espectacular. Tiene prácticamente información cuadra por cuadra del país, de verdad. Ahí donde siempre se dice que llegan la Coca y Bimbo, ¿de acuerdo? Y que a todos los lugares del país. Sí, pero no, llega el INE. El INE llega hasta el último punto del país. Esa información, junto con la información de las autoridades de seguridad pública, a lo mejor puede llegar y concentrarse. No tiene que ser esto todo público, ¿de acuerdo? Pero sí de conocimiento de los actores políticos, ¿no? Y en la medida de lo razonable, ¿no? A ver, repito, yo no soy experto en seguridad pública, pero se tiene que discutir. Bueno, y generar un protocolo de guía que llevó a cabo el INE, pero que no creo termina de satisfacer las circunstancias. Bueno, y se estableció también que se regule una facultad de atracción preferente. En mi modesta opinión, de lo que yo he visto, cuando hay problemas municipales gravísimos por incidencia de crimen organizado, excede completamente, de verdad, las posibilidades del OPLE y también, con respeto, del tribunal local para resolver el problema. Lo mejor es federalizar, en ese caso, algunas elecciones municipales.